Buenos días y bienvenidos a Mundo Desconocido. Hoy vamos a hablar de un tema que no se suele hablar habitualmente y es ¿dónde está el límite humano? ¿Dónde está nuestro límite? Para hablar de ello tenemos a Javier Pérez Nieto al otro lado. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes o buenos días. Hola, buenos días o buenas O tardes, buenas dependiendo tardes. de la franja horaria. Exacto. Bueno, pues cuando hacemos referencia a dónde está nuestro límite, estamos haciendo una clara referencia a que hay un punto, una línea roja dentro del organismo humano, dentro de la psique, que en el momento que se supera, el hombre o la mujer cambia y se revoluciona contra el sistema. Necesariamente no tiene que ser una cuestión política o necesariamente no tiene que ser una cuestión social. Todos dentro de su seno familiar, por ejemplo, en un momento dado, por poner un ejemplo, su suegra o tu suegra te saca de tus casillas y cruzas esa frontera. En un momento dado, en tu trabajo, tal vez tu jefe, un compañero u otra persona cruza esa frontera y tú saltas y te revolucionas. Pero en las sociedades, en el contexto que podríamos denominar como la sociedad española, la gente no salta. Es muy difícil que salte. Y mira que nos hacen cosas. Porque nos hacen muchas cosas, ¿verdad, Javier? Bastantes, bastantes. La última ha sido el que se jodan. Que se jodan, sí señor. O Ujú. señora. Sí. Y es curioso porque de eso hablamos ya en otro vídeo, cuando decíamos que es un político, de dónde viene, cuál es su objetivo y cuál es su estrategia. Y por supuesto, qué pasa por su mente. Este tipo de pequeñas brechas en el aparato nos hacen pensar o nos hacen ver claramente cuáles son los objetivos y los intereses que tienen ciertos políticos hacia nosotros. Y cuando digo nosotros me refiero a los seres humanos. Ha habido más escapes de ese tipo de cuestiones y pequeñas fugas en las cuales se puede ver cuál es lo que hay detrás. ¿Tú crees que en el contexto sociopolítico en España existe una línea roja, Javier? ¿Estamos cerca de esa línea roja, si existe? Sí, estamos bastante cerca y ya en general, hablando en general, se está empezando a vislumbrar y no nos está gustando porque traspasarla básicamente nos convierte en robots, o sea, en perfectos trabajadores, esclavos de un sistema que no, del que lo mejor que podamos sacar es tener una muerte rápida. Bueno, en realidad tú te refieres a una línea roja de control. Yo me hago referencia a que si existe una línea roja en el cual nosotros, todos, de alguna manera nos revolucionemos contra el sistema. Efectivamente, es la misma, porque claro, muy ciego tiene que estar uno para querer llegar ahí. Digamos que es como si fuera... ¿Has jugado al pinball? Los eyectores de goma que hay que rebotan la pelota. Bien, pues podemos quedar atrapado como a veces sucede y hace falta la máquina. La cuestión es esa. Ahora se está movilizando mucho la gente porque ya el nivel de indignación es grande. Lo que pasa es que también es muy triste que en España para moverse haya que o bien pasar hambre o tenga que haber muertos. Y hambre ya se está pasando. Veremos a ver si no va a haber algún tipo de incidente. Yo creo que efectivamente es así. Existe una línea roja en el tiempo debido a todas esas reformas, recortes, cambios, aumentos del paro, pérdidas de poder adquisitivo, aumento de la presión social, aumento a todos los niveles. Y entonces los políticos que están ahora mismo en el poder, me da igual que sean de un lado o de otro, porque básicamente están haciendo todos lo mismo, nos están cociendo a fuego lento, que es la famosa estrategia de la que hablaba Noam Chomsky. Nos lo hacen progresivamente y nosotros cuando nos queremos dar cuenta estamos ya hasta aquí. Además, haciendo también referencia a la estrategia de Noam Chomsky, cuando él dice que nos venden todo este tipo de cosas como dolorosas pero necesarias. Entonces, gracias a los medios de comunicación oficiales o grandes medios de comunicación de masas, nos están vendiendo estas ideas y nos apaciguamos, nos tranquilizamos, como que estamos ahí latentes y sinceramente yo desde aquí veo que hay muy pocas posibilidades de que el sistema social por sí mismo decida moverse contra todo este tipo de decisiones que se están tomando. O sea, no veo una gran movilización a escala nacional sostenida. Puede haber una manifestación un día, un pico,
Puede haber una serie de una huelga general, un día, otro pico. Puede haber un 15M, que es una progresión y luego una caída. Pero no veo una especie de momento o punto concreto en el cual la gente diga basta y decida, bueno, pues levantarse claramente contra todo este tipo de medidas que se están tomando. Además es curioso porque hemos tenido ocasión, como hemos comentado, de ver cómo esos políticos, cuando están tomando medidas que recortan las mejoras obtenidas a lo largo de muchos años, aplauden. Aplauden. Sí, vergonzoso. Eso quiere decir que están celebrando acabar con los derechos, destruir la economía de los ciudadanos, se sienten satisfechos por su trabajo, creen que lo están haciendo bien y suponemos que eso indica que tienen previsto muchas más cosas. Porque ahora mismo, por ejemplo, el gobierno que hay en España tiene 3,5 años por delante para tomar medidas y seguir reformando. ¿Tú crees que durante estos 3,5 años va a haber un momento en el cual la gente se aglutine y decida movilizarse masivamente y de manera sostenida para que este gobierno tome una decisión a favor de sus ciudadanos? Pues creo que sí, y que no van a llegar a esos 3,5 años. Está la cuestión en general está adquiriendo unos tintes bastante severos y sobre todo con la inyección que el pueblo asturiano, junto con otros colectivos pertenecientes al mismo sector, la minería, esa energía que han insuflado en cierto modo al resto de los mortales, que tenía una capacidad de autoengaño brutal. O sea, es decir, mucha gente de la que ahora se queja son los que han puesto a estos esperpentos, que ya sabemos que son pues una panda de tarados mentales, ahí donde están haciendo lo que están haciendo. Y utilizando palabras benévolas. Sí, utilizando, sí, o sea, cualquier psiquiatra puede dar un diagnóstico mucho más cruento y científico, claro. Claro, porque nosotros mantenemos la teoría de que gran parte de aquellos de los que nos están gobernando son auténticos psicópatas, como suena. Son como suena, tienen unas psicopatías que nos las trasladan a nosotros y han llegado ahí debido a su capacidad destructora del medio, pisando, trepando, utilizando tráfico de influencias, estrategias de nepotismo, utilizando amiguismos, y han llegado a esa cumbre pues siendo auténticos depredadores dentro de su grupo. Y cuando un depredador llega a la parte más alta de un partido político, opción política, es que es el más fuerte de todos. Y para ser así tienes que tener una mente muy agresiva. Y esa mente agresiva, cuando toma el control de una sociedad, ¡ay Dios mío!, pobre de sus ciudadanos, porque lo último que va a hacer es cuidar de ellos. Lo primero que va a hacer es cuidarse a él mismo, después los que tiene cerca y después los poderes que los están sosteniendo. Eso es lo que hacen. Pero me da igual decir Partido Popular o Partido Socialista, porque están haciendo exactamente lo mismo. No puedo hablar de otros porque no ha habido muchas más oportunidades en el Estado español. Tal vez UCD en su día, creo que fue UCD o el CDS, no recuerdo, que cambió de siglas, pero que todos los que han estado, ninguno ha demostrado una clara vinculación y un claro trabajo para mejorar los derechos que se han obtenido. Es más, hemos estado viendo como poco a poco nos los están quitando, nos los quitan y la gente no hace absolutamente nada. Sí que es cierto, ha habido una manifestación de la minería importante en Madrid. Por cierto, creo que a ti te han dado un pequeño revolcón, ¿no es cierto?, en alguna de estas movilizaciones, que has asistido y te has llevado una sorpresa. Pero no vamos a entrar en detalles, ¿verdad, Javier? No. Sí, bueno, yo he tenido ocasión de ver sus heridas de guerra, pero no las voy a mostrar aquí. Sí, la cosa se está poniendo mal, la cosa se está poniendo fea. Pero yo creo que existen. ¿Tú crees que el Estado no tiene algún estudio sociológico encargado a algún tipo de empresa independiente que le diga, mira, tú puedes llevar a tus ciudadanos hasta aquí, pero no los pases de aquí, que entonces vas a tener un grave problema? ¿Tú crees que tienen ese tipo de estudios? Sí, puedo creer que tengan ese tipo de estudios, pero también puedo creer que no sean todo lo eficientes que estamos acostumbrados a pensar que son. Porque el género humano es un ser impredecible, igual que podemos hablar de por qué no hay esas movilizaciones. También cuando se espera que todo esté en calma, salta la liebre y, amigo, ya la tenemos liada. Eso también, qué duda cabe. Yo sí,
pienso que existen esos estudios sociológicos. Yo creo que ellos saben hasta dónde nos pueden llevar, saben dónde están nuestros límites, aunque en España el español aguanta muchísimo, ¿eh? Son capaces de llevarnos hasta lugares totalmente desconocidos, dimensiones extrañas en las cuales jamás imaginábamos que podíamos llegar a aguantar. Fíjate cómo está el Estado español. ¿Quién no tiene una deuda, una hipoteca, un crédito personal, una tarjeta de crédito? ¿Quién? ¿Quién no tiene un coche que pagar? Una moto. ¿Quién? Si hay gente que está pidiendo pues un poco de dinero a los bancos para poderse ir de vacaciones, me parece respetable. ¿Quién? Si todo el mundo está agarrado. Es vergonzoso que se estén tomando todo este tipo de medidas, pero ¿sabes para qué? Para salvar a la banca. Salvemos al soldado banca. Sí, es así. Y más si me teniendo en cuenta, porque ahora, o sea, es que esto ya es el circo de los enanos, o sea, es un espectáculo dantesco. Ahora parece ser que la culpa de esta crisis, que recordemos que es una crisis de liquidez provocada por tres superbancos, como Lehman Brothers, al que pertenecía de Guindos, por ejemplo, y ahora está aquí mandando, Exacto. era una crisis en base a los activos tóxicos y a la no existencia de una cantidad de dinero suficiente como para afrontar los pagos de intereses. Pues ya sabes, aquello de que solo existe un 3% de dinero efectivo frente a un 97% de dinero ficticio en una pantalla de un ordenador, con leyes que lo amparan. Bueno, pues ahora parece ser que la culpa la tiene el pobre trabajador, que lo único que hace es pagar a cambio de nada. Entonces, ya no sé, o sea, casi cualquier cosa vale, ¿no? Ya estamos criminalizados todos los sectores, porque el que no odia a un funcionario, al que va, cuando por ejemplo le duele una articulación, como pueda ser un médico, o al que pide asistencia a carretera, como pueda ser pues, la Guardia Civil, que está en carretera, pues ahora estos los odian. A otra parte, pues también la odian. ¿Por qué? Pues porque son los mineros y han vivido muy bien. Y a otra parte también. Esto es un tirar piedras unos contra otros para hacer una cortina de humo y no ver dónde está el problema principal, que es la servidumbre y pleitesía que decíamos el otro día, de unos para con otros, que son los que al fin y al cabo se reparten el Claro, pastel. es evidente. El gobierno del Estado español está vendido a la banca y el gobierno del Estado español está vendido a los poderes internacionales que sostienen a la banca. Al final, están sirviendo única y exclusivamente a esos poderes y no sirven al ciudadano. ¿Qué están haciendo por el ciudadano? A ver, ¿qué han hecho por ti últimamente, Javier? Coño. Por mí, a mí me han sustraído, aparte de unas suculentas bajadas de ingresos y un aumento del IRPF, pues ahora voy a dejar de percibir una paga anual, que es lo que básicamente me permite poder pagar facturas. Veremos a ver si no tendré que pluriemplearme. ¿Cómo está el asunto? Es que es vergonzoso. Y te he dicho a ti, si tú estás viendo este vídeo, a ver, piensa, ¿qué han hecho por ti? ¿Qué han hecho por ti el gobierno últimamente? ¿Qué favor te ha hecho? ¿Qué mejora te ha hecho? ¿Cómo ves que tu vida ha mejorado desde que están ahí? Si lo único que ha mejorado ha sido lo único que está mejorando son los agujeros de la banca que se están tapando con 100.000 millones y con todo lo que haga falta, porque es que hay inyecciones enormes de dinero preparada para sostener todo este modelo, el modelo capitalista basado en, desde luego, pues sostener a la banca. La banca tiene que estar en manos del Estado. El dinero tiene que estar en manos del Estado, no puede estar en manos de usureros, joder. No puede estar en manos de usureros. Y ya estoy utilizando palabras malsonantes que no me gusta. El dinero en manos del Estado. Los servicios estratégicos del Estado en propiedad del Estado. Véase la luz, la energía eléctrica, la distribución de los hidrocarburos, véase también las telecomunicaciones, los medios de transporte internos, como puedan ser, bueno, pues los medios ferroviarios e incluso los medios aéreos, los puertos, tienen que estar, loterías del Estado, todo ese tipo de cuestiones debería estar en manos del Estado. No se puede dejar, de hecho, en algunos países como pueda ser Rusia, me parece que es Enron, que es una empresa del Estado, nos ha comprado a nosotros una empresa que era pública. Si hubiéramos sostenido esa infraestructura del Estado como monopolio que teníamos hace años, hoy en día, vete tú a saber, nuestra tasa de impuestos sería mucho menor y, desde luego, estos problemas que tenemos de liquidez no existirían. ¿Qué es eso de tener tantos bancos y permitir tantos agujeros? ¿Has visto algún banquero entrar en la cárcel en España? No, y Javier. ya me gustaría, porque es donde deberían de estar, por lo menos los responsables directos de esta ignominia a la que asistimos. Yo me acuerdo,
anterior al 15M y que tomaban como referencia el modelo de Islandia, que fue tomarse la justicia por su mano y decir, no vamos a pagar porque sois unos ladrones y al que haya metido la pata, que lo pague. Y metieron a todos esos delincuentes en la cárcel. La gente, pues haciendo un alarde de buenismo, vamos a decir, de buen causismo, decía que aquello no se podía hacer porque era extremo, sí, pero fíjate, los islandeses no tienen problemas y nosotros sí. Nosotros los tenemos todos, eso es evidente. Y los islandeses los tuvieron en su día y tomaron un golpe y dieron un golpe de timón. Pero las palabras, y es que nunca se me olvidará, y es cierto, cuando a un catedrático español le preguntan ¿qué pasa si España decide tomar las mismas medidas que Islandia? Concretamente fue Santiago Niño Becerra. Y cuando dice Santiago Niño Becerra, medio en serio, medio en broma, que al siguiente día la sexta flota aerotransportada toma el país. No puede un país como España permitirse no pagar. Esa es la respuesta. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no podemos decir, ya está, no pago? Hasta que no recupere mi economía, ni un duro más. Ni un duro más, ni un euro más. Eso es lo que hay que hacer. No pagar. Si al final esos poderes lo que hacen es cada vez estrangularnos más. Si es que estamos con un agujero tapando otro agujero y al final hacemos un agujero enorme. Bueno, De hecho, fíjate cómo no será la cosa, que está muy en boga aquello de la prima de riesgo y tantos puntos de prima de riesgo y tal. Claro, es que es normal que lo haya. Porque si el sistema bancario se basa en la confianza que depositan, pues vamos a decir, los pardillos que somos todos y que estamos endeudados, como por ejemplo, yo solo tengo que pagar una casa, porque siempre me ha gustado tener cubiertas las espaldas, solo tengo que pagar casa, pero esa prima de riesgo que decimos se dispara porque no hay confianza. ¿Cómo vamos a tener confianza en un señor que nos está estrangulando, que cada viernes saca, pues eso, una bala más que nos dispara? O sea, nosotros estamos corriendo por el monte y se dedica a disparar balas contra nosotros. O sea, es horrible. Nos están recortando todo y no solo en cuestión monetaria, sino en derechos. ¿Cómo se puede aplicar ley antiterrorista a un muchacho que le acaban de abrir la cabeza en la calle sin hacer nada? Es brutal, es brutal. No hay pues confianza y por eso se disparan las primas de riesgo. te voy a responder yo. Mira, en primer lugar, sacan esas medidas los viernes porque es el día en el cual el ciudadano español es el último día de la semana laboral y se encuentra en un estado optimista, receptivo, capaz de soportar una mala noticia. Fíjate, también previo a periodos estivales o a festividades o a celebraciones se suelen tomar medidas similares. Por eso las meten los viernes. Y en segundo lugar, lo que has comentado sobre la prima de riesgo, pues mira, te diré, detrás de la prima de riesgo hay unos intereses tan poderosos que no solo superan al Estado, sino que estoy convencido de que superan a la propia Unión Europea. Están por encima de todo. Por Sí, eso, por muchas medidas que se tomen, esa prima de riesgo siempre sube, porque hay una mano real con nombre y apellido que está moviéndola y se está, con perdón se está riendo a costa de nosotros, tomando medidas como que fuéramos titiriteros, cuando este tipo o esta persona o esta entidad se está partiendo a reír a costa nuestra, nos está estrangulando y está disfrutando de ello, y aparte de estrangulando nos está desde luego robando créditos, primas de riesgo, bonos, bancos con unos agujeros impresionantes. Pero si es que esto es imposible. ¿Y dónde está todo ese dinero? Ese dinero del que hemos hablado en los bancos. ¿Dónde? Que nadie se lo pregunta. Porque 60.000 millones no desaparecen de la noche a la mañana. Es como que tú en tu casa un día te levantas y dices, coño, he perdido 1.000.000 de pesetas. 6.000 euros. He perdido 6.000 euros. No has perdido 6.000 euros. En algún sitio tienen que estar. O has comprado algo, o te los has llevado a algún sitio, o se lo has dado a tus amigos, o se lo has dejado a alguien, pero no los pierdes. Y esta gente los pierde. Y nadie tiene responsabilidades. Y no tienen responsabilidades sobre ellos. No van a la cárcel. Y mal andarán para ser juzgados. En China, y de ello ya hablamos, el señor Zeng, concretamente, por cometer una especie de acto no muy noble en utilizando los fondos chinos para la construcción de lo que fue la Villa Olímpica. ¿Sabe lo que ha sido, no? ¿Sabe lo que le han hecho al señor Zeng, no? No, Le han puesto contra un paredón y le han fusilado. Esas son las medidas que toman en China. Y no estoy diciendo que sean las correctas, porque la pena de muerte dentro de mi código ético no entra. Pero desde luego pasamos de que en España a esa gente se les da o se les da unas palmaditas en la espalda, a que en otros países directamente se toman medidas tan coercitivas como esta.
Hay que hacer algo. Y desde luego, si no se es ejemplar con este tipo de sujetos, volverán a repetir la historia. Y mañana volverán a hacer otro agujero. Y así estaremos constantemente sometidos a este tipo de sinvergüenzas, que no tienen otro nombre. Efectivamente. Y yo por eso decía antes que Rajoy no va a llegar, no va a consumir esos 3 años y medio, porque no es que se vaya a ir, sino que lo van a echar. No sé si va a ser por fuerza bruta entrando a sacarle de donde esté, o si serán mociones de censura o cosas parecidas, aunque me parece muy difícil teniendo mayoría absoluta, pero alguna cosa sí que será, porque está la situación insostenible. Y con respecto a lo de la prima de riesgo, pues solo quería dar un discurso un poco a tono con lo que se explica en los noticiarios y tal, que es lo que la gente realmente entiende. Y dado que hemos subido un poquito de la audiencia de Mundo Desconocido con personas ajenas totalmente a este entorno, pues para hacerlo más fácil la comprensión. Evidentemente yo sí que estoy convencido, que ya lo dijo Adrian Smith, que la economía se mueve por una mano invisible. O sea, es decir, hay un señor que maneja los hilos y será cuando él diga y como él diga. Y ya podemos pensar lo demás lo que queramos, que si las primas, que si el no sé qué, que si el no sé cuánto, que como sea, será. Bueno, llevamos ya 21 minutos hablando, creo que más o menos nos ha quedado a todos claro y, en fin, sospecho que nos van a llevar muy lejos en este rosario de dolor. Nos van a llevar muy lejos. Vamos a conocer cosas que no conocíamos. Nos va a resultar imposible entender cómo hemos podido llegar a aguantar tanto. Ya lo veréis. Y es que además es que es una cosa que a mí hasta me resulta molesta. En muchas ocasiones, incluso tú y yo cuando hablamos decimos, joder, vamos a buscar alguna buena noticia. Es que no la encuentras. Abre un periódico, géale y busca una buena noticia. Pero si es que la única buena noticia que puede ser son los nacimientos, de que puede haber de niños y viene una pequeña columna perdida dentro del periódico. Hasta las esquelas ocupan un enorme espacio dentro del periódico. Y desde luego eso son también malas noticias. Bueno, Javier, pues nada, decirle a la gente que ya funciona mundodesconocido.es, funciona perfectamente. Sabéis que en algunos vídeos, cuando los hago, sigo diciendo mundodesconocido.com. Tengo un problema de despiste enorme. Javier me lo reprocha en algunas ocasiones. Y bueno, pues nada más. Decir que ahí estaremos y bueno, pues seguiremos viendo los maravillosos artículos que Javier nos cuelga y seguiremos hablando de todo este tipo de cuestiones, entre otras muchas. Javier, un abrazo de estar contigo. Otro para ti. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós.